Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Buenas Bienvenidos. noches. Hola, hola. Hola. Bienvenidos a una charla más de Vida Ayurveda. El tema de hoy es trastornos digestivos desde una perspectiva ayurvédica. Quiero compartirles este verso que está aquí que me encanta, que cada que lo leo hace que me comprometa cada vez más con la salud. Un médico, por muy versado que esté en el conocimiento y el tratamiento de la enfermedad, si no entra en el corazón del paciente con la virtud de la luz y del amor, no será capaz de sanarlo. Charaka, un extraordinario médico ayurvédico que fue más o menos de los años 2300, con tanta filosofía, tanto que dejarnos. Bien, vamos a iniciar, quiero pasar a la otra, ok. Mi nombre es Norma Leticia Curiel Jiménez, soy terapeuta de terapias alternativas desde ya hace varios años y pues es un gusto estar con ustedes compartiendo esta charla de trastornos digestivos. Para todas aquellas personas que es su primer acercamiento hacia la Ayurveda, que nos están viendo en este momento y que seguramente nos van a ver en el futuro, vamos a hablar un poquito para poder entender de dónde parte la Ayurveda, la medicina Ayurveda, que es una medicina tradicional de la India, ¿sí? Que tiene más de 5000 años y que afortunadamente cada vez en más países la ponen en práctica. Eh, la medicina, bueno, Ayurveda, antes de pasar a que es la medicina occidental, Ayurveda se divide en dos vocablos: Ayurveda, Veda conocimiento. Ayurveda es la ciencia del conocimiento, es la ciencia de la longevidad, ¿sí? Que nos ayuda a prevenir enfermedades, por eso es una medicina extraordinaria. Y para entender cómo es que funciona, porque vamos a escuchar muchas palabras en sánscrito, pero también otras palabras que quizás a las personas que es su primer acercamiento, pues no van a entender un poquito. Entonces vamos a hablar en qué se fundamenta la medicina occidental y en qué se fundamenta la medicina ayurveda. Bueno, la medicina occidental se fundamenta en todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Ya que nosotros en nuestra constitución pues tenemos muchos elementos, en los electrolitos, de hecho en los estudios se hacen mediciones de algunos de estos elementos, entonces la combinación de estos a nivel bioquímico, a nivel lo que sucede en la célula, pues hay muchos de estos elementos, entonces ahí, dadas las reacciones bioquímicas, es como va funcionando todos nuestros sistemas del organismo del ser humano, de las plantas, todo lo que tiene vida, ¿sí? Bueno, entonces como para entenderlo un poquito más lo que es la medicina occidental, es donde nosotros nos atendemos, vamos con los médicos, nos indican algunos fármacos y demás. Bueno, pero aquí viene lo interesante, ¿sí? ¿Qué es Ayurveda? ¿Cómo se fundamenta? Ayurveda se fundamenta en 5 elementos que los encontramos en todo el universo. Entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos de tener estos elementos? ¿Sí? Para ir como asociando. Y sí, estos 5 elementos, déjenlos paso para acá. Estos 5 elementos, pues son espacio, aire, fuego, agua y tierra, que cada uno de ellos tienen pues sus diferentes cualidades. Y en función a estas cualidades tan importantes que voy a mencionar algunas de manera general, pues para poder entender lo que son los trastornos digestivos. Entonces, me gustaría que fueran tomando nota quien guste para que puedan entender un poquito
acerca de estas cualidades de los elementos y poder entender los trastornos o qué es lo que sucede en nuestro cuerpo en algunos momentos. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar a la siguiente. A ver. Un momentito. Bien, está. Vamos a ver algunas de las cualidades del espacio. Como su nombre lo dice, bueno, pues es ligero, ¿sí? Vacío, sutil, todo lo impregna y todo lo abarca. O sea, todo lo que hay espacio entre moléculas, todo donde se pueda filtrar, eso es espacio. Y aire, pues es seco, es ligero, movimiento, ¿sí? Esto lo vamos a recordar, recuerden mucho la palabra movimiento, ¿no? El fuego, de calor, seco, es agudo, penetrante, luminoso, activo, mutable, y esta palabra guárdenla ahí, transformación. El agua es fluida, ¿sí? Pesada, suave, viscosa, fría, densa y cohesiva. La tierra, pues es dura, áspera, pesada, firme, densa, lenta, voluminosa, sólida, brinda fuerza y estructura, ¿sí? Para entender, o sea, dirán, pues ¿todo esto qué? Si nosotros mezclamos el agua y la tierra, ¿qué vamos a formar? ¿Qué se formaría? Un lodo, ¿sí? Y un lodo pues tiene una constitución que no se puede mover fácilmente, no fluye, ¿sí? Está en un solo lugar, podemos hacer hasta como ladrillitos de lodo, ¿sí? Tiene estructura, es firme, ¿sí? Entonces, tiene volumen, absorbe agua, cada vez que le ponemos va absorbiendo más agua. Este ejemplo, quédenselo ahí porque cuando hablemos de los doshas, pues va a ser un poquito más fácil. Entonces, esas características que tiene los elementos se van a fusionar unas con otras. No sé si se escucha bien o porque escucho así como un ruidito, no sé si es el mío o de alguien más, de Valeria o por ahí no sé de alguien se... Ok. Si pueden ponerle, silenciar su micrófono. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, cuando estas cualidades se fusionan, pues vamos a ver ahí los resultados. Todos los seres tenemos la presencia de todos los elementos. Todos están presentes en nosotros, solo que algunos en mayor proporción que otros, ¿sí? Esta frase que está aquí, también quiero que le pongan muchísima atención, porque eso va a hacer que en el futuro la tengan ustedes como presente para decir, esto sí puedo comer, esto no puedo comer, o algunos hábitos. Y dice, lo similar aumenta lo similar y lo opuesto lo reduce. Bueno, una vez que ya sabemos cuáles son los 5 elementos y algunas, porque tienen más cualidades, pero quise poner de manera así muy general algunas de las cualidades, cuando nosotros podemos tener, como les acabo de mencionar, 2 o más elementos, pero fíjense bien, hay lo que se llama dosha, ¿sí? Los doshas es la constitución que nosotros tenemos y nos sirve para saber en qué porcentaje tenemos estos elementos, ¿sí? Y aquí, bueno, voy a regresarme a la diapositiva anterior. Aquí, para que vean cómo hay tres doshas, es el dosha vata, el dosha pitta y el dosha kapha. Hay otros,
pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente a esos, porque puede haber combinación de Vata Pitta, Pitta Kapha, etc. Pero ahorita quiero que nos centremos específicamente en estos tres, Vata, Pitta y Kapha, ¿sí? Que como vemos aquí, el dosha Vata está constituido por espacio y aire, ¿sí? Que es movimiento. Recuerden un poquito las cualidades y hay movimiento, el aire se mueve, ¿sí? Hay espacio. El Pitta, el dosha Pitta, está compuesto por fuego y por agua, ¿sí? Aquí les puse transformación. Y el dosha Kapha está compuesto por tierra y por agua, ¿sí? Estructura, protección, ¿sale? Regresémonos a la otra diapositiva. Y bueno, aquí ya uniendo, ¿sí? Las cualidades de lo que conforman a Vata, Pitta y Kapha, vamos a ver qué cualidades tienen estos doshas. El Vata, pues vamos a ver que ya como dosha, como constitución, es seco, es ligero, frío, áspero, sutil, agitado, ¿sí? Vamos a ir asociando las características que mencionamos. El Pitta, ligeramente aceitoso, es perspicaz, caliente, ligero, móvil, líquido. Y el Kapha es húmedo, frío, pesado, torpe, pegajoso, suave y firme, ¿sí? Ahorita vamos a recordar esto que acabamos de mencionar. Bueno, en Ayurveda es importante estas dos palabras que están en sánscrito, Prakruti y Vikruti. ¿Y por qué son importantes? Bueno, ya habíamos hablado que cada persona tenemos una constitución, cualquiera de las tres que mencionamos o una combinación entre ellas. El Prakruti es con la constitución que nacemos, ¿sí? Desde la unión misma del óvulo con el espermatozoide, ahí ya viene información del padre y de la madre y tiene un porcentaje importante, ¿sí? En saber cuál es el Prakruti, así como el resto de cómo se va formando el embrioncito, el feto, ¿sí? Para que cuando nazca ya tenga una constitución que se llama Prakruti. Entonces, todos nosotros nacemos con una constitución nata, un Prakruti, ¿sí? Y el Vikruti es el desequilibrio, el dosha que se desequilibra. ¿Y por qué se puede desequilibrar? Por nuestros hábitos, nuestra alimentación, lo que hacemos, el tipo de ejercicio, si nos estresamos, si nos sobrecargamos de alguna actividad, o sea, cualquier cosa que haga que haya un desequilibrio en alguno de nuestros doshas, ¿sí? Entonces, estas dos palabras las vamos a tener muy presentes porque se van a relacionar con lo que sucede en los trastornos digestivos. Bueno, y aquí dice, es importante conocer tu Prakruti para saber cuál es la parte de tu proceso digestivo más débil. Esto no solamente en el proceso digestivo, sino en cualquier situación que se esté presentando. Pero ahorita como vamos a hablar acerca de trastornos digestivos, bueno, entonces es muy importante saber cuál es mi Prakruti para desde ahí saber cómo voy a ir cuidando o atendiendo algún órgano en mi sistema digestivo y evitar vaya a tener algún desequilibrio. ¿Sale? Bien. Bueno, pues vamos a iniciar por qué es la digestión, cómo es una digestión adecuada para después poder identificar cuál es algún trastorno, porque en muchas ocasiones pensamos que algo que nos sucede regularmente lo normalizamos y pensamos que es parte de nuestra vida cotidiana o que así es, ¿no? Cuando en realidad está presentándose un trastorno. Bien,
Vamos a hablar la digestión desde el punto de vista ayurveda. Bueno, todo inicia desde que observamos la comida. ¿Cuántas veces ya la observamos y ya se nos antoja y sentimos así como que ya estamos salivando? Bueno, en el momento que observamos la comida, por eso debemos de que nuestro plato sea atractivo a nuestra vista, que tenga colores, que tenga diferentes texturas, para que desde ahí ya empiecen a funcionar nuestras glándulas salivales. Entonces, también en el momento que llega el aroma del alimento, ¿sí? Ahí ya empieza el proceso digestivo. Y máxime cuando ya llevamos este alimento a nuestra boca, al ponerla en contacto con nuestra lengua, empezar a disfrutar, a saborear, a paladear ese alimento que ya entró a nuestro sistema digestivo en esta parte, en esta primer parte que es la boca, en donde la saliva empieza a secretarse y en la saliva van ciertas enzimas que inician el proceso digestivo para poder emulsionar, para poder envolver el alimento y que empezarlo a preparar para su mejor digestión. Entonces ya desde ahí empieza la digestión. Es importante los sabores. Para Ayurveda, fíjense bien, para Ayurveda es importante los sabores. ¿Por qué? Porque los sabores también están constituidos por los 5 elementos. Entonces, en el momento que nosotros llevamos el alimento a la boca y empezamos a degustarlo, a sentir, a identificar, nosotros lo podemos identificar de manera consciente, pero en la lengua hay conexiones nerviosas que van directamente al cerebro, en donde el cerebro identifica el sabor. Si es un sabor ácido, amargo, salado, picante, astringente, cualquiera de los sabores. Lo identifica y también identifica esos elementos, si es fuego, aire, espacio. ¿Y para qué es importante? Para activar la digestión. Y la digestión empieza a activarse en el momento que llega el bolo alimenticio al estómago, ¿sí? Pero cuando identifica los sabores y que manda esa respuesta al cerebro, ¿sí? El cerebro manda un estímulo a estómago, a hígado, a vesícula, a páncreas, para ir formando los jugos gástricos. Y dependiendo los sabores, es como esa fórmula especial de jugos gástricos para que vaya, o sea, diga, yo necesito tanta cantidad, sí, que secrete de sustancias, la vesícula, el páncreas, el hígado y demás, porque yo necesito hacer un proceso digestivo para los sabores estos y aquellos, ¿sí? El amargo, el astringente, el picante. Entonces, por eso es muy importante que a la hora de nosotros tomar nuestros alimentos tengamos esa calma y no haya distractores que no permitan que nosotros nos concentremos en los sabores o que se distraiga el cerebro. Si nos distraemos en otra cosa, lo va a hacer, pero no de manera con una concentración al 100%. Entonces, es mejor observar, estar concentrados, disfrutar de ese alimento, saborear esos sabores. Entonces, de esa manera vamos a hacer que se secrete el jugo gástrico. ¿Y qué es este jugo gástrico? Para Ayurveda, el jugo gástrico no es otra cosa que el fuego digestivo. El fuego digestivo es cuando ya está listo para recibir el alimento. Es importante tener un fuego digestivo ideal para poder recibir y metabolizar el alimento. Para entender un poco más el fuego digestivo, metafóricamente es si ponemos
a hornear un pan. Está el horno. Si tenemos el horno a una temperatura muy alta y metemos el pan a hornear, ¿qué va a pasar? Pues se puede quemar. Y el quemarse ya no vamos a aprovechar todos los nutrientes que tiene ese alimento. Se quemaron. Y lejos de eso nos va a generar toxinas, ¿sí? Nos va a generar más toxinas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si nosotros ponemos a hornear un pan y el fuego está, o el horno está muy bajito? Pues igual va a durar ahí horas y a lo mejor ni se termina de cocinar y se echa a perder. Entonces es importante que para que se hornee bien, el horno esté a una temperatura adecuada. Eso es el fuego digestivo, eso es el acné y eso es como se prepara el estómago, sus jugos gástricos en colaboración con el hígado, vesícula, páncreas y demás, para que haya una buena digestión. Bueno, si esto sucede como debe de ser, la digestión va por buen camino, ¿sí? Después pasa al intestino delgado, especialmente a un área que se llama duodeno. Este es el intestino delgado y lo está tapando aquí en esta imagen el intestino grueso, pero aquí abajito está así como en una C, bueno, casi C, el duodeno, que es una parte del intestino delgado. Ahí es donde se da la mayor absorción de nutrientes, ¿sí? Bueno, cuando algo o alguna parte del alimento no, o más bien dicho, cuando el fuego digestivo no está adecuadamente, pues se van a generar muchas toxinas o se van a generar, se van a ir a formar desechos. Los desechos en Ayurveda también los llamamos malas, ¿sí? Entonces no va a haber una buena digestión y se va a estar formando muchos malas, muchos desechos, ¿sí? También cuando no hay una buena digestión en Ayurveda, se dice que se forma ama, que son las toxinas. Y aquí hay algo bien importante que quiero mencionarles. ¿Cuántos de ustedes se revisan su lengua al despertar? Si no lo has hecho aún, te invito a que lo hagas, ¿sí? El cuerpo, después de las 10 de la noche, entra en un proceso de desintoxicación, de regeneración de algunos órganos, en donde ya todo lo que no necesita, ¿sí? Lo convierte en toxina. Y saca estas toxinas o alguna de estas toxinas a través de la lengua. Y si no las retiramos, pues volvemos a ingerirlas, ¿sí? Si tú revisas tu lengua y la ves por la mañana que está algo blancosa, así a veces mencionan los pacientes sentirlas como pastosas e incluso que no tienen un buen sabor, que no perciben bien los sabores, es porque estás formando mucha ama, o sea, mucha toxicidad, ¿sí? Y antes de que se me pase, te voy a invitar, permítanme, a ver por aquí, a que la limpies diariamente, ¿sí? Con un limpiador. Este es un limpiador de lengua, bueno, por ahí se ve, ¿sí? Y vas a tomarlo y vas a raspar la lengua. Vamos a suponer que esta es hacia abajo. Lo vas a hacer así. Y es una sustancia viscosa, maloliente, que la tienes que estar retirando diariamente al despertar para que no la vuelvas a consumir. Y dependiendo la cantidad de ama, pues con eso te puedes dar una idea de la cantidad de toxinas que estás formando diariamente. Y no nada más en la lengua, porque la lengua tiene conexiones nerviosas con todos los órganos, entonces ahí puedes darte cuenta que cómo tus órganos están también cubiertos por dentro por esta sustancia llamada ama. Entonces, pues eso también provoca una mala digestión, ¿sale? Bueno, y al estar formando mucha ama, pues nos está dando información de que el fuego digestivo no está correctamente. O puede estar muy alto
o más bien puede estar muy bajo, por eso está formando mucha ama, ¿sí? Tu lengua puede estar blancosa, puede estar grisácea, puede estar amarillenta, dependiendo de qué dosha esté en desequilibrio, pero más adelantito lo vamos a ver. Algo muy importante es que cada 18 años la capacidad digestiva va disminuyendo un 25%. Por eso aquí se los puse. A los 18 años podemos tenerlo hasta el 100%, podemos comer de todo prácticamente, por decirlo de alguna manera, pero qué mejor que sea con buenos hábitos. A los 36 años, pues ya baja otro 25, a los 54 otro 25, y pues ya cuando llegamos por estas edades, o cuando llegan, pues hay que cuidar todavía mucho más nuestro fuego digestivo, nuestra digestión, porque ya la capacidad digestiva pues va a estar cada vez más y más y más disminuida, ¿sale? Si nosotros presentamos una buena digestión, bueno, podemos sacar gases por arriba, que es eructos, nada más cuidando qué cantidad, con qué frecuencia y qué intensidad tiene. Pero si todo está bien, pues no deben de tener mal sabor, podemos sentirnos con energía, sin sentirnos con esa pesadez, letargo. Nuestra eliminación de malas son desechos, pueden estar realizándose cada vez que consumimos alimento, ¿sí? Sin estreñimiento, que sean suaves, bien formadas, podemos sentirnos ligeros y sentir hambre o sed después de un tiempo determinado que haya pasado la digestión. Entonces, ahí podemos decir que nuestra digestión es adecuada, es buena, ¿sí? Para Ayurveda, ¿por qué es tan importante la digestión? Para Ayurveda, la digestión es la parte más importante de la vida de cualquier ser humano, ¿sí? Porque nos va a dar ese brillo, sentirnos radiantes, sentirnos empáticos con las cosas, con las demás personas, estar contentos, ser determinantes, tener claridad mental, brillar, como dicen, con luz propia, tener unos tejidos saludables, ¿sí? Y el hablar de tejidos saludables es que todo nuestro cuerpo va a tener salud. Entonces, por eso es tan importante una buena digestión, ¿sí? ¿Qué puede causarnos trastornos digestivos? Aquí pongan mucha atención, tomen nota, ¿sí? Causas de los trastornos digestivos que regularmente pues no ponemos, la mayoría no ponen mucha atención en esto, no ponemos, que son horarios de comidas irregulares, ¿sí? Andamos comiendo a cualquier hora o nada más 2 veces, un día fue temprano, otro día tarde, un desorden en el horario, ¿sí? Ahorita vamos a hablar qué vamos a hacer al respecto. Comer en exceso, ¿sí? A veces si ahí queda un poquito más, pues me lo acabo, ¿no? Lo que deberíamos de comer, pues es más o menos lo que cabe, ¿dónde está? Más o menos así, en nuestras 2 manitas. Pero ahorita vamos a ver también un poquito más al respecto. Tomar agua durante las comidas, alimentos rancios, alimentos congelados, las sobras, o sea, mañana lo recaliento, mañana me lo como, ¿sí? Comer demasiado rápido, lento, estar de pie, ¿sí? Comer mientras conducimos, ¿sí? El consumo abundante de alimentos secos o aceitosos o fritos con mucha frecuencia o que estén muy remojados durante mucho tiempo, de que voy a poner a remojar los frijoles un día antes, pero no, a veces nos pasan hasta 2, 3 días, a veces como que no es muy recomendable, ¿sí? O alimentos muy picantes. Algunos alimentos se pueden remojar, pero lo mejor es que sea ponerlos a remojar en la noche para otro día cocinarlo. Siestas después de comer, ¿sí? Eso nos puede causar trastornos digestivos. Entonces, vayan poniendo como palomita, ¿sí? ¿Cuál de ellos está sucediendo en su vida diaria? Esta imagen vamos a guardarla muy bien en nuestra memoria. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio acerca de los doshas, verdad? Las características, quién forma a quién,
A Vata, aire y espacio. ¿Sí? Pita, fuego, agua, Kapha, agua, tierra. Bien. Cada uno de estos tiene como una parte importante de un órgano digestivo que cuidar. Cuando hablamos de Prakruti, sí, decíamos, ¿por qué es importante el Prakruti? Porque dependiendo del Prakruti, vamos a suponer, yo que soy Pita y que tengo un Prakruti Pita, ¿sí? Yo, Norma, tengo que estar muy pendiente siempre, siempre, siempre de mi intestino delgado, porque yo sé que va a ser mi talón de Aquiles, ¿sí? En la digestión. Entonces, tengo que estarlo siempre observando, tenerlo ahí, cuidado, 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 porque ese me puede ocasionar algunas otras cosas. Entonces, Vata, ¿sí? Vata tiene que tener mucho cuidado y estar muy pendiente en la digestión en el intestino grueso, ¿sí? Kapha en el estómago, ¿sale? Entonces, esos tres vamos a tenerlos pendientes. Vata, su intestino delgado, siempre ahí su coco va, si no lo cuida, va a ser la eliminación de las malas, de las heces fecales, ¿sí? Como hay aire, ¿sí? Hay espacio, Vata tiende a que estar estreñido, ¿sí? Entonces, es ser seco, por eso tiene que estar siempre bien lubricado, ¿sí? Estarse hidratando, ¿sí? No consumir alimentos que contengan, porque déjenme decirle que también los alimentos también tienen elementos y hay alimentos que tienen aire, espacio, ¿sí? Que fue, o sea, todos los elementos también los alimentos. Y recuerdan aquella frase que les dije, lo similar aumenta lo similar y lo opuesto lo reduce. Aquí es donde quiero que lo apliquemos. Si Vata es espacio y aire y consume más alimentos que contengan estos elementos, que dice lo similar aumenta lo similar. Si el coco de Vata, bueno, lo voy a decir el coco, se van a asustar por ahí los que escuchen en otro país. Si el cuidado de Vata es el intestino grueso que se encarga del desecho de malas y es seco y constantemente hay estreñimiento y yo le doy o consume más alimentos con estas características, pues va a aumentar su desequilibrio, va a aumentar el estreñimiento. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, es por eso la importancia de saber el Prakruti. Y es por eso entender también cuáles son los elementos que constituyen también el alimento y algunas actividades que hacemos que desequilibrio nos pueden provocar. En Pita, el intestino delgado, pues nos habla de la digestión. Si Pita es fuego y agua y consumimos alimentos con estos elementos como el picante, como lo ácido, como lo salado, pues entonces se va a desequilibrar más mi Pita en la digestión, ¿sí? Kapha, por otro lado, se encarga de la nutrición, de seleccionar bien los nutrientes de todo lo que entra a nuestro sistema digestivo para mejorar la nutrición. Entonces también tengo que estar pendiente de acuerdo a la constitución, que es, dijimos, agua y tierra. Entonces, si les damos alimentos pesados, pues va a ser una digestión más pesada. ¿Y cuáles serían estos? Alimentos que vienen de tierra, como la zanahoria, la papa, ¿sí? Y si se fijan un poquito, somos un poquito observadores. Vata tiene una constitución más delgada, ¿sí? Pita, una constitución mediana, y Kapha, una constitución un poco más gruesa. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de si combinamos agua y tierra, que nos da pesadez, nos da estructura, no nos movemos fácilmente? Bueno, es así. Hay
si Kapha come alimentos que van a aumentar a Kapha, ¿sí? Entonces va a dar más estructura, más peso, le va a dar más flojera a hacer las cosas, va a tener más letargo, le va a dar más sueño después de cada alimento, ¿sí? Entonces, por ahí va. Bata, que es espacio, aire, movimiento, ¿se acuerdan? Movimiento, por eso Bata siempre va más de un lado a otro, siempre está en movimiento, apenas le está diciendo alguna cosa, ya la está haciendo, ¿sí? También tiene una buena memoria, pero olvida pronto. Pita es muy creativa, Pita le encanta estar emprendiendo, es mucha energía, mucha luz, ¿sí? Pero también es mucho fuego, Pita. ¿Sí? Entonces, si hace muchas cosas con exceso, le va a perjudicar y también todo eso tiene que ver en la digestión. ¿Sale? Entonces, más o menos por ahí va quedando, ¿verdad? Esperemos que sí. Bien, entonces vamos a hablar un poquito ya más acerca del desequilibrio en dosha vata, ¿sí? ¿Qué genera un desequilibrio en el dosha vata en el sistema digestivo? Comer alimentos secos, ya hablamos que bata es seco, es aire, es espacio, hay sequedad. Entonces, lo similar aumenta lo similar, volvemos a repetir. Los alimentos secos, los crudos, fríos, ¿sí? Alimentos con aire y espacio, lo que habíamos comentado, horarios irregulares, hace que bata entre en un desequilibrio digestivo, ¿sí? Que no tenga horarios establecidos y hay horarios establecidos para que el fuego digestivo esté en buenas condiciones para bata. Falta de grasa, regularmente a los bata les gustan mucho las comidas secas, las comidas que contienen aire y espacio, porque es lo que más atrae en cada constitución, lo que más nos aumenta el desequilibrio es lo que más nos atrae. ¿Sí? Entonces, si comen muchas ensaladitas o muchos alimentos que tengan arúgula, espinacas, cale, lechuga y demás, eso va a aumentar al dosha vata, ¿sí? Incluso los pensamientos excesivos, todos estos, aquí faltaba la falta de grasa, eh, hace falta y sobre todo cuando hablamos del intestino grueso, que es el órgano que va a sacar las malas. Entonces, para evitar el estreñimiento, ahorita lo vamos a ver, pues es importante que tenga grasita, pero grasas saludables, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta? Pues distensión abdominal, así cuando nos sentimos así con la pancita algo distendida, eructos frecuentes, flatulencias, los gases, estreñimiento, aquí está el estreñimiento, preocupación, porque van a sentirse más preocupados, tener pensamientos constantes, a veces, por eso hay también insomnio en los desequilibrios en bata, porque no pueden dormir, porque están piensa y piensa y piensa en una cosa, en otra, qué voy a hacer, qué hice, están mucho en el pasado, en el futuro, y están piensa y piensa y piensa todo el tiempo, sentirse abrumados, eso es también cómo se manifiesta un desequilibrio digestivo, ¿sí? Pero que también se proyecta de esa manera, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a atender? Vamos a hablar de manera muy general. ¿Cómo lo vamos a atender? Bueno, dejar de hacer lo que lo causa. Eso sería como lo más lógico, ¿no? Dejar de hacer lo que lo causa. Eh, alimentarnos y cocinar nuestros alimentos con ghee. El ghee es la mantequilla clarificada, es la mantequilla que ya está libre de todas las grasas transgénicas. Es la mejor grasa para cocinar, para todos los doshas, ¿sí? Azafétida, que es un condimento que nos va a ayudar a liberar el gas, bueno, a no generar más gases, ¿sí? Churna es la combinación de especias, ¿sí? Para cocinar, que le dé sabor, que le dé, aparte de darle sabor a nuestros alimentos, tiene esa acción carminativa de ayudarnos a sacar los gases, ¿sí? Porque regularmente cuando hay un desequilibrio en bata, hay presencia de muchos gases y eso también permite que se genere el estreñimiento, ¿sí? Entonces, hay churnas específicas con ciertas especies que van a favorecer mucho a bata. Ahorita al final las voy a mencionar, pero tengan en cuenta ahí que hablamos de
Es una combinación de especies para sazonar los alimentos y sobre todo tiene un objetivo en la digestión, ¿sí? Que es ayudar a mejorar la digestión. Ese es el objetivo, ¿sale? Y los desequilibrios en pita, ¿qué lo causa? Pues recordemos nuevamente, aquí está mucho fuego, agua, entonces el picante tiene mucho fuego, ¿sí? Entonces comer comidas picantes o picante, comer con muchas especias, ¿sí? Hay que comer con especias, pero Ayurveda dice, hay que saber cuáles especias son las que nos van a ayudar a equilibrar el dosha pitta, perdón, cuando se encuentra en un desequilibrio. ¿Qué más lo causa? Comer, beber muy caliente. Ya por si hay demasiado calor y todavía le damos comidas más calientes, eso también nos los va a desequilibrar. Y ahorita también las estaciones del año quiero mencionar pueden afectar algunos doshas y esta estación en la que estamos específicamente donde hace bastante calor no es así como la mejor estación para pita porque si lo desequilibra, entonces hay que estar con mucho más cuidado con los desequilibrios que pueda tener pita, específicamente en esta ocasión, hablando de trastornos digestivos. El alcohol, exceso de trabajo, ¿sí? El enojo, el estrés, ¿sí? Estresarse mucho, pues hace que también vaya a afectar el intestino delgado. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues con reflujos, ¿sí? Náuseas o vómitos. Aquí esto es bien importante. También un pita en desequilibrio va a manifestar estreñimiento y diarrea, ¿sí? Aquí ya se repite nuevamente diarrea, dolor en el recto, sangre en heces. Y esto va a generar también pensamientos de autodestrucción, ¿sí? Ira, resentimientos, crítica, autocrítica, ¿sí? Cuando se presenta todo esto. ¿Cómo vamos a atender el desequilibrio así, ahorita de manera general? Nuevamente, dejar de hacer lo que lo causa, ¿sí? Hay que refrescarse constantemente, ¿sí? Hay que enfriarse, ¿sí? Tomar una ducha, eh, eh, estar en lugares frescos, hidratarse, ¿sí? Porque eso va a hacer que se refresque el organismo, ¿sí? Humectar también nuevamente, utilizar el ghee, churna y vamos a ver más adelante qué especias nos pueden ayudar, ¿sí? El desequilibrio en CAFA, ¿sí? Recordemos, es agua, tierra, pesadez. ¿Qué lo causa? Esto, comer sin hambre. ¿Por qué muchas veces no tenemos hambre, apetito? El organismo es tan inteligente que cuando el fuego digestivo, el acné, es muy bajo, no hay apetito. O sea, ¿qué voy a recibir? Está muy bajo. ¿Sí? Entonces, si comemos sin hambre, pues va a ser una digestión muy pesada porque lo que hablábamos del acné, o sea, al estar tan bajo, pues le va a costar mucho más trabajo procesar el alimento, digerirlo y la digestión pues va a ser caótica. O también comer demasiado pesado, muchas grasas en bastante cantidad, ¿sí? Comer de más, comer frío o crudo. ¿Sí? Todo esto desequilibra al dosha vata. Recuerden cuál es el órgano que hay que poner atención en kapha, el estómago. ¿Y cómo se manifiesta? Pues dolor abdominal, moco en heces. Recordemos aquí, voy a regresarme un poquito, que cuando el acné está muy bajo, pues va a provocar mucha ama, que es la toxicidad. Entonces también vamos a ver aquí, por eso moco en heces, ¿sí? Pesadez o sueño después de comer, ¿sí? Hay por ahí una frase muy
comentada aquí en México, que después de que comes muy pesado te da ahí el mal del puerco, así le dicen, ¿no? Porque les da mucho sueño, mucha pesadez, ¿no? Aquí es como muy coloquial esa frase. Se sienten así muy hinchados, inflamados y también pueden sentirse melancólicos, en depresión, si te queda. Y para atender el desequilibrio, pues igual, dejar de hacer lo que lo causa, mejorar el fuego digestivo con dipana, que también ahorita lo voy a mencionar, es tomar algunas infusiones, tomar algunas especies para activar el fuego digestivo, pero ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, las recomendaciones para evitar esos trastornos digestivos es planificar una dieta, ¿sí? Si tú con antelación dices, voy a desayunar esto, voy a comer esto y a cenar esto, puedes tener ahí tu despensa lista, tener tus vegetales de preferencia frescos, ¿sí? Que no sean congelados, tenerlos listos para preparar. Es muy importante planificar tu alimentación. Lo que hablábamos, saborear la comida en paz, en calma, de verdad, hasta cerrar los ojos y que sea placentero llevar ese alimento. Recuerden, siempre tengo en mente la película de Ratatouille, qué verdad tiene, ¿no? De cerrar tus ojitos y sentir esa explosión de sabores que nos va a ayudar a dar esa información al cerebro y que nuestro acné digestivo esté listo con las cantidades y porcentajes adecuados de lo que los órganos van a secretar para tener una extraordinaria digestión. Masticar bien la comida, no atragantarse, no dar 3, 4 masticadas y pasarlas. ¿Por qué? Porque entre más lo mastiquemos, más enzimas se van a secretar para que su proceso digestivo sea mejor. Aquí, elige comidas ligeras y cantidades moderadas. Hace un momento les decía qué es la cantidad moderada o adecuada, lo que quepa así como en un cuenco, en tus 2 manitas, ¿sí? Eso sería lo ideal, que no pase de las 3/4 partes de la capacidad de tu estómago. Si tú le das ahora, por ejemplo, 5 tacos, ¿sí? Y mañana le das 6 y luego 10, el estómago dice, véngase para acá, ¿no? O sea, lo recibe fácilmente. Entonces, no tiene una forma, una estructura, un volumen que ese hay que tratar de mantenerlo y no cada vez hacer que sea más elástico. Usar especies en tus comidas. Hay especies que nos van a ayudar muchísimo, que son carminativas, que las pueden estar, y además que son tridóxicas, que le van muy bien a estos 3 doshas, que ya pueden empezar a utilizarlas, que es el coriandro o el cilantro, las semillitas, ¿sí? El jengibre, el hinojo, el comino, la cúrcuma, que ya pueden estar como para iniciar aplicándolas en sus comidas diariamente. Y si van a hacer alguna receta, pueden poner un poco de este ghee clarificado y poner un poco de estas especies para que suelten todos sus sabores, las sustancias, y cuando ya agreguen el resto del alimento se combinen y tenga el objetivo a cumplir en la digestión, ¿sí? Quiero mencionarles cuando hablamos de los sabores, el alimento tiene diferentes sabores que tiene diferentes respuestas en el organismo. Tiene una respuesta o un sabor al momento de ponerlo en la boca, es un sabor. Cuando ya pasa al estómago, tiene otro sabor y otra función, ¿sí? O va a hacer otra acción. Cuando ya pasa al duodeno, que ya es digestivo, lo que llamamos el vipaca, es posdigestivo, tiene otro efecto. Entonces, a veces pensamos que un sabor, ese tiene un efecto en todos los procesos, en todo el proceso digestivo, y no. Dependiendo por dónde vaya pasando ese alimento, va teniendo diferente sabor y acción. Entonces, por eso es importante ir conociendo poco a poco
para poder ir dirigiendo bien nuestra nutrición hacia el objetivo que queremos cumplir. Evitar tomar agua mientras comes. Si nosotros tenemos un fuego encendido, si estamos cocinando con leña y le agregamos agua, pues se apaga. Algo parecido sucede con el acné digestivo. Si nosotros estamos cocinando, estamos consumiendo nuestros alimentos y al mismo tiempo vamos agregando agua y aparte con hielo, pues eso va a apagar más nuestro acné, nuestro fuego digestivo. Entonces la digestión todavía se va a complicar un poquito o mucho más, ¿sí? La temperatura del agua es importante, es lo que estábamos mencionando. Aquí en la masticación, mastica bien la comida. Ayurveda recomienda masticar más o menos unas 32 veces cada bocado para que pueda tener un buen resultado digestivo y se secreten mejor las enzimas digestivas y ayuden al proceso digestivo. Aquí se recomienda también cuando, ojo, hay que saber cuándo también comer algunas especies. Por eso es muy importante tener un diagnóstico ayurvédico para saber cuál es el prakruti o el vikruti, porque algunas especies sí nos pueden ayudar y otras tenemos que utilizarlas de manera moderada. Si tenemos un fuego digestivo muy bajo, como en el caso de CAFA, que eso cuando está en desequilibrio le puede suceder, entonces sería muy recomendable comer un poquito de jengibre picado con un poquito de sal antes de la comida, una media hora antes, y eso va a encender el fuego digestivo, ¿sí? Y así vamos a ayudar a corregir un poco un poco o mucho ese trastorno digestivo de tipo CAFA, ¿sale? Preparar siempre comidas frescas y comerlas aun cuando están calientitas, ¿sí? No comer comidas refrigeradas o ya frías o mucho menos guardadas de mucho tiempo, ¿sí? Aquí esto bien importante, no mezclar frutas con comidas, ¿sí? A veces acostumbramos a las ensaladas que pues llevan fruta, ¿no? Entonces, evitarla para que tengamos una mejor digestión y evitar trastornos digestivos. No combinar lácteos con frutas, ¿sí? Como el yogur o los licuados que muchísimas personas lo realizan. También evitar la combinación de frutas como los cócteles. Es preferible comer una fruta, ¿sí? De una sola variedad y después otra fruta si tú lo deseas pasado un tiempo. No comer a menos que tengas hambre. Sí, esto ya lo habíamos hablado, pues que nos indica que tu acné está bajo, tu fuego digestivo. No comer inmediatamente después de hacer ejercicio, ¿sí? O antes también. Cenar más o menos 3 horas antes de ir a la cama y que sea ligera. Esto es bien importante lo que sigue. Nunca suprimir los impulsos naturales. ¿Cuáles son esos impulsos naturales? Pues si queremos sacar gas por arriba, el eructo, o sea, no suprimirlo. Si viene una flatulencia en camino, tampoco reprimirla, porque también esos son impulsos naturales. Si hay necesidad el cuerpo nos está diciendo que hay que orinar, hay que orinar. Si hay que ir a hacer del baño, defecar, también. Obviamente, pues, si estoy ahorita aquí, pues no voy a hacer, ¿verdad? O sea, pero si tengo ganas, o sea, no reprimirlo y ahorita regreso y voy al baño, ¿sí? O buscar la manera lo más rápido posible porque eso también es parte de un trastorno digestivo o nos puede causar un trastorno digestivo, mejor dicho, ¿sí? Y aquí, como lo decía, es importante hacer una valoración diagnóstica para que sepan cuál es su prakruti, su vikruti y poder saber con precisión qué sí comer, qué no comer. Y hay muchas más actividades que podemos hacer, terapias, ¿sí? Por ejemplo, aquí también tenemos una desintoxicación para que se puedan limpiar nuestros tejidos. Cuando hablamos de AMA, que son toxinas
y dependiendo de cuánto haya en nuestra lengua, pues como les comentaba, podemos darnos una idea de qué tan intoxicado está nuestro cuerpo. Entonces es importante hacer al menos 2 desintoxicaciones al año o preferentemente en cada cambio de estación. Sería importante hacer una desintoxicación y es muy sencilla la desintoxicación, pero sí sería importante hacer que te hagas una valoración diagnóstica para saber cuál es tu Prakruti y Vikruti. Hay muchas terapias ayurvédicas, muchos tratamientos que el tiempo, bueno, pues no nos va a alcanzar, más bien ya no nos alcanzó para hablar de ellas, pero que seguramente en otras tendremos oportunidad de platicarlo. Pero no quiero dejar de comentarles una terapia extraordinaria que es Panchakarma, que es una limpieza profunda de todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Esta nos habla, y sobre todo cuando hay trastornos digestivos. Les comentaba al inicio cómo se normalizan muchos de los trastornos digestivos, si hay estreñimiento o si hay diarreas. Sí tengo una diarrea y lo más fácil es decir, es que me cayó mal tal alimento o es que comí esto, ¿no? Entonces, no es así, a veces lo terminamos normalizándolo y Ayurveda es autoobservación. Entonces, hay que ver en dónde está el desequilibrio. Hay personas que llegan conmigo a la terapia y pregunto cuántas veces hacen del baño al día, cuántas veces defecan y me dicen pues de 2 a 3 días más o menos y hay todavía quienes me dicen pues una semana y eso ya lo normalizan. Sí, es que también mi mamá era así, mi papá era así. Entonces eso ya nos está hablando de un trastorno digestivo bastante importante que hay que atender a la brevedad, con urgencia. Y cuando hablamos de panchakarma, así de manera general se los menciono, pues eso nos ayuda para pacientes, personas que tienen este tipo de trastornos digestivos, de algunos de los que mencionamos anteriormente. Entonces, eh, posteriormente vamos a hablar más de eso porque ya el tiempo ya lo tenemos aquí encima, pero a grandes rasgos, de una manera muy amigable para los que apenas están conociendo la Ayurveda, quise hacerlo de esta manera, esta charla. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, se la puedo aclarar o la podemos ampliar todavía más. Entonces, no sé si haya alguna duda o pregunta. Gracias, yo. Hola, Jesús. ¿Alguna duda o pregunta? Si no, por ahí. Norma, buenas noches. Yo quiero hacerte un par de preguntas. A ver, dime, te escucho. ¿Cómo vas a aumentar tu fuego digestivo? Esa es una. Y la otra es, ¿qué haces si no tienes hambre? Porque de una otra manera, pues eso te va a alterar, te va a ir alterando los horarios. Por ejemplo, en el caso de un kapha, si un kapha no tiene hambre porque tiene un fuego digestivo bajo, obviamente no va a querer comer bajo los principios de Ayurveda, que si no tienes hambre, no comas. ¿Sí? Entonces, eso va de una u otra manera, te va haciendo más irregular. Entonces, cómo puedes regular los horarios en el caso de que no tienes hambre? Ajá. Y la otra, lo que te decía, ¿cómo aumentas el fuego digestivo? ¿Y cómo te das cuenta que ya aumentó? Ok, qué bueno que me lo preguntas. Es una muy buena pregunta. De hecho, por aquí les dije, ahorita lo comento y no lo comenté, pero qué bueno que me haces esta pregunta. Mira, cuando no tienes hambre es porque efectivamente tu fuego digestivo está bajo, entonces hay que incrementarlo. Puedes tomar una infusión de jengibre, ¿sí? Por aquí también les puse masticar un poco de jengibre picadito con sal. Eso va a hacer que tu fuego digestivo aumente y al aumentar sientas esa sensación de hambre, ¿sí? Entonces ahí es cuando puedes comer. Si comes sin hambre, tu digestión va a ser más difícil, más lenta, porque no se va a generar todo el proceso del cual hablé hace un momento. ¿Sí? Entonces, hay que sí o sí
aumentar el fuego digestivo y puedes utilizar algunas de estas especies que son calientitas, como el jengibre, y que pueda aumentar el fuego digestivo. Y te vas a dar cuenta, pues, porque te va a generar apetito. Y los horarios, qué bueno que los mencionas, en Ayurveda maneja horarios recomendables, que es cuando el fuego digestivo está en su punto. En la mañana es de 7 a 9 de la mañana que puedas estar tomando tus alimentos. A la hora de la comida, de 12 a 2 de la tarde, y en la noche igual de 7 a 9 a 8 de la noche, que es cuando el fuego digestivo está así en su punto, cuando estamos en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio en alguno de estos tres doshas, ¿sí? Aunque estén los horarios, no vas a tener apetito o va a haber apetito de más. Entonces es donde cuidadosamente vamos a ir modulando este fuego digestivo. Pero esos son de manera general para todos los horarios recomendados por Ayurveda. Muchas gracias, Gloria. Espero haber contestado tus preguntas. Sí, y ¿Alguna otra? yo Mande. tengo, Inés, con lo que estás diciendo. Entonces, por decirlo, si estás diciendo que podemos desayunar de entre 7 y 9, ¿en ese rango es tolerable? Por si en el desayuno de la mañana. Me queda claro que la comida es muy recomendable hacerla entre las 12 y las 2 de la tarde. Ujú, Pero Ayurveda, una de las cosas que nos dice es de que tenemos que tener hábitos en los horarios, ¿no? Entonces, ujú. yo entiendo que debemos de comer, por decirlo en este caso, a las 7 todos los días, debes de hacer el desayuno a las 7, ¿no? Entonces, volvemos a caer en que si no tengo hambre, ¿qué me voy a comer? A las 7, ¿no? Sí, Sí, por eso, mediante. sí, sí, claro, claro. Por eso es de que vamos a ver en dónde está tu desequilibrio, ¿sí? Para ayudarte con alguna infusión o que comas alguna especie que abra el apetito, o sea, que aumente tu fuego digestivo. Eso es lo que vamos a hacer. Es un rango entre 7 y 9 de la mañana. Ya si tú deseas siempre hacerlo a las 7, pues hazlo nada más media hora antes, te tomas una infusión con jengibre, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o jengibre con un poquito de sal, y eso va a aumentar tu fuego digestivo para que te aumente el apetito. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Muy bien. Bueno, espero de verdad. Era en Ajá. relación con los horarios. Escucha. A ver si te escucho. Sí, dime, te escucho. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí, sí, escucho la pregunta. A ver, aquí está, creo que está escrita. Mi duda es, ¿qué pasa si me da hambre regularmente en la noche después de la hora recomendada? Relación con Debería, Dios a para ver, alimentar. Ajá. 9 de... a ver, se corta un poquito el sonido. ¿Me escucha ahora mejor? Sí, mejor. Ok. En la cena dijeron que era de 7 a 9. Ujú. Ah, ok. Y digamos, si uno se cuesta más temprano, eso influye, o sea, digamos, eso puede influir si como más temprano o no tiene nada que ver. ¿A qué horas más o menos te acuestas? Como a las 8, o Ujú. sea, 8 de la noche, me paro muy temprano, como a las 4. Ok. Bueno, lo ideal es que sea más o menos un tiempo recomendable para que pueda llevar a cabo tu digestión. La cena se recomienda que sea ligera. Entonces, si Ayurveda habla de que todavía si hay un poco de luz, es mucho mejor para recibir tus alimentos. En el caso de la cena, pues pudieras hacerlo como a las 6, 6:30, o que no sea tan temprano, porque si no se te va a juntar con el horario de la comida, pero sí más o menos darle hasta hora y media, 2 horas para que puedas llevar a cabo la buena digestión antes de dormir. Digestión.
Ujú, Ok, muchísimas gracias. con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, bueno, no sé si era de ella misma. ¿Qué pasa si me da hambre regularmente en la noche? Después, creo que esa es la pregunta que ya contesté. Gracias, Gaby. Gracias, Viviana. Qué amable. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver. No, pues muchas gracias, Norma, muchas gracias, muy buena tu presentación, muy bien explicada. Y pues nada más el comentario pues de que cuando mencionaste pues que el proceso digestivo empieza desde que ves la comida, desde que la hueles, en ese momento empieza. Muchas veces pensamos, o anteriormente yo tenía ese pensamiento de que la digestión empezaba una vez que entraba el alimento al estómago, pero pues no, ahora conociendo más acerca de Ayurveda, pues te das cuenta que es desde que tú ves, por eso es bien importante la combinación de olores y sabores, como decías tú, ¿no? Y de colores. Entonces, pues muy, muy buena la presentación, muchas gracias. Y bueno, pues cada día se aprende algo nuevo, ¿verdad? Muchas Sí. felicidades por tu presentación, muy, muy bien explicada. Muchas gracias. Gracias, Gaby. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues no me queda más que agradecer de verdad infinitamente por su atención, por haber estado aquí presente conmigo en esta charla. Eh, y pues aquí les dejo mis datos. Soy Norma Leticia Curiel Jiménez, estoy en Biosalutem, la clínica de terapias alternativas aquí en Tepic, Nayarit. Y bueno, pues estamos aquí para atenderlos y hacerles su diagnóstico y poderles dar su seguimiento a su caso con muchísimo gusto. Bueno, namaste, bonita noche, saludos a todos. Gracias. Bueno, permítanme, aquí tengo un mensajito. Gracias, Marcia. Gracias. Adriana, muchas gracias. Elías. Nayar, muchas gracias, Nayar. A ver, por aquí, Viviana, Mario, muchas gracias. Gaby. Cintia, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes y compartir un poquito de tanta información que hay en Ayurveda. Bueno, gracias, Zoom user, no sé quién es. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un placer. Namaste.